Al frío humado de la madrugada, en la base de camp en Latún, se aferraba al uniforme. En la penumbra previa al alba, el silencio era un mantón pesado, roto solo por el rumor lejano del océano y el susurro de botas sobre gravilla. Allí, formado en una fila que parecía tallada en piedra, estaba el cabo Francisco Paco Vázquez. Su mirada, fija en un punto invisible más allá del instructor que gritaba órdenes, era un lago en calma que ocultaba corrientes profundas. Le llamaban el fantasma. No por sigilo, sino por su persistente, casi etérea, presencia en los márgenes. Había ingresado al cuerpo de marines con un sueño grabado a fuego en el alma, servir en una unidad de combate de infantería. Pero una y otra vez, tropezaba con el mismo muro. Su expediente, impecable en disciplina y condición física, llevaba una nota administrativa que funcionaba como un sello de plomo. Destino recomendado. Logística o apoyo. Limitaciones percibidas para servicio de combate directo. Nunca se explicaba claramente cuáles eran esas limitaciones, pero la sombra de un apellido hispano y un acento suave que delataba sus orígenes en El Paso parecían ser argumento suficiente en la mente de algunos oficiales de asignación. Ahora, a pocos días de un nuevo despliegue a una zona caliente en el Pacífico, Paco miraba cómo a sus compañeros les asignaban sus unidades, la primera, la tercera, la quinta, nombres que resonaban con historia y gloria. A él le informaron, con una frialdad burocrática, que su destino sería el S4, la sección de logística del batallón. Tu labor será crucial, Vázquez. Sin el S4, los rifles no disparan y los marines no comen, le dijo el sargento mayor con una palmada que pretendía ser de ánimo pero que se sentía como un epitafio. Mientras empacaba su equipo, el eco de las palabras de su abuelo, un veterano de Vietnam, retumbaba en su cabeza. Aquí no nos regalan nada, mijo. Tenemos que ser el doble de buenos para que nos vean la mitad. Pero, ¿y si ni siquiera te daban la oportunidad de demostrarlo? La rutina en el S4 era un purgatorio de inventarios, formularios y la interminable tarea de asegurar que los suministros llegaran a donde debían. Paco era eficiente, meticuloso, pero su espíritu se consumía entre cajas de raciones MRE y repuestos de radio. Observaba desde lejos a los marines de las unidades de línea. Compartía comedor con ellos, veía la hermandad forjada en el sudor del entrenamiento y la tensión de la preparación para el combate. Él era parte del cuerpo, pero no de ese núcleo. Hasta que una tarde, mientras supervisaba la descarga de un contenedor, el sargento de su sección, un hombre cansado llamado Anx, lo llamó aparte. «Oye, fantasma, tienes fama de ser un tirador excepcional, ¿cierto?», lo oí comentar a los instructores en el campo. Paco asintió, sin comprender. El capitán de la compañía de armas pesadas necesita un artillero adicional para el entrenamiento de la nueva dotación de ametralladoras M240. Todos sus hombres están saturados. Es una tarea temporal, de apoyo. ¿Te interesa? Una chispa, minúscula, se encendió en el pecho de Paco. No era combate, pero era tocar un arma, sentir su peso, su propósito. Aceptó sin dudar. Documento 2. El polvo rojizo del Valle de la Muerte de California se levantaba en nubes espesas, mezclándose con el olor a pólvora quemada y aceite caliente. Paco Vázquez estaba arrodillado detrás de la pesada M240 Bravo, su mejilla pegada a la culata, el mundo reducido a la mira y al blanco que centelleaba a 600 metros de distancia. A su lado, el joven soldado de primera clase Davis, novato y nervioso, actuaba como su asistente de arma, alimentando la cinta de munición. El capitán de la compañía de armas, un tipo severo llamado Riggs, observaba con los brazos cruzados desde una posición elevada. El ejercicio era simple, proporcionar fuego de cobertura para simular el avance de un pelotón. Pero cuando el capitán dio la orden de fuego, algo falló en la mecánica de Davis. La cinta se atascó, el arma dejó de disparar. Los segundos se alargaron, críticos. «Desatascad esa maldita arma», rugió el capitán, su voz distorsionada por el viento y la distancia. Paco, sin perder la calma, apartó a Davis con un gesto suave pero firme. Sus manos, habituadas a la precisión de los inventarios, se convirtieron en extensiones del metal. En 3 movimientos fluidos, identificó el problema, retiró el cartucho defectuoso y volvió a cerrar el mecanismo. «¡Listo!», gritó, y antes de que el eco de su voz se disipara, la M240 escupió fuego de nuevo. El repiqueteo era un tambor de guerra perfecto, constante, y los impactos en el blanco formaron un grupo tan cerrado que el observador en la torre radiofoneó impresionado.
El capitán Riggs bajó de su posición, su mirada escudriñando a Paco, no como a un fantasma, sino como a un marine. ¿De dónde diablos ha salido, cabo? Paco, sudoroso y con el rostro manchado de polvo, se cuadró. Del S4, señor. Riggs frunció el ceño, luego asintió lentamente. Buen trabajo. Quédate con nosotros el resto de la semana. Esas palabras fueron el primer resquicio de luz. La semana se convirtió en 2. Y Paco no solo demostró una habilidad innata con el arma, sino una templanza y una capacidad para instruir a los más nuevos que impresionó a los suboficiales. Aprendió los códigos tácitos, el lenguaje de los hombres que confían sus vidas unos a otros. Sin embargo, la barrera administrativa seguía en pie. La noche antes del embarque final, Paco fue llamado a la tienda del capitán Riggs. Vázquez, he hecho llamadas. He peleado con la plana mayor. Pero tus papeles están clavados. No puedo transferirte oficialmente mi compañía para este despliegue. Paco sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Pero continuó Riggs, clavándole una mirada intensa. Necesito un artillero de confianza para mi vehículo de mando. Es un puesto de apoyo técnico, adjunto al S4, pero operativamente vendrás con nosotros. En el papel serás logística. En el terreno, serás un marine de armas. Es lo mejor que puedo hacer. Era una solución gris, un limbo. Pero era un paso dentro del círculo de fuego. Paco aceptó. Al menos estaría allí. Documento 3. La jungla era un ser vivo, húmedo, sofocante y hostil. Los árboles gigantescos formaban un dosel que convertía el día en un crepúsculo verde. La misión era de reconocimiento en fuerza. Adentrarse en un valle remoto, identificar supuestas posiciones enemigas y regresar sin comprometerse en un combate prolongado. La patrulla, formada por 49 marines de la compañía de armas y un Paco Vázquez oficialmente adjunto, avanzaba en un silencio espeso, roto solo por el goteo de la humedad y el crujido ocasional de una rama. Paco caminaba cerca del vehículo del capitán Riggs, su M240 desmontada y sujeta a su arnés, pero su mente y sus sentidos estaban despiertos, alerta. Había pasado meses en esa zona. Su oído había aprendido a distinguir el sonido de un animal del roce de un uniforme contra la maleza. Fue un destello minúsculo, una reflexión de luz en un lente, lo que vio. Estaba en una elevación ligera, cubriendo el flanco derecho de la columna que serpenteaba por un sendero bajo. El destello venía de una cresta rocosa a 200 metros, perfectamente camuflada. No había tiempo para gritar una advertencia compleja. Instinto puro, forjado en 1000 horas de entrenamiento, no reconocido, tomó el control. Alzó su rifle M4 y disparó un único proyectil hacia la posición enemiga. No para impactar, sino para marcar. El estallido del disparo rompió el silencio como un cristal. Fue la señal que salvó vidas. En el instante siguiente, una ráfaga de fuego automático enemigo, proveniente exactamente del punto que Paco había marcado, barrió el sendero donde, segundos antes, la cabeza de la columna estaba expuesta. Los marines, alertados por el disparo de Paco, ya se estaban lanzando al suelo o buscando cobertura. El caos estalló, pero fue un caos controlado. El elemento sorpresa del enemigo se había perdido. Francotirador en la cresta. Fuego de supresión, gritó el capitán Riggs. Pero el fuego enemigo era intenso y preciso, clavando a todo el pelotón en un barranco, imposibilitando cualquier movimiento o contraataque efectivo. Estaban atrapados, y cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de bajas catastróficas. La única pieza de fuego pesado que tenía un ángulo despejado hacia la cresta era la M240 que Paco cargaba. Pero para emplazarla, tendría que ascender unos metros por un terreno expuesto, bajo fuego directo. Paco miró al capitán. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas. Riggs asintió, una orden silenciosa cargada de la urgencia del momento. Paco se desprendió de parte de su equipo, agarró el pesado trípode y el cañón, y con un movimiento felino, se escabulló hacia un promontorio rocoso. Las balas silbaban a su alrededor, levantando tierra a sus pies. Llegó, montó el arma con una velocidad sobrenatural, y miró a través de la mira. Respiró hondo, el mundo desapareció. Solo existía la cresta, el fogonazo del francotirador enemigo, y la matemática fría de la balística. Apretó el gatillo. Documento 4. El tableteo de la M240 no fue un sonido de furia descontrolada, sino el de una herramienta de precisión utilizada por un maestro artesano. Paco Vázquez no descargó la cinta completa. Disparó ráfagas cortas, calculadas,
que impactaron justo en la base de las rocas donde se ocultaba el francotirador y su observador. El polvo y las esquirlas de piedra volaron, no por un impacto directo, sino por la presión constante e ineludible de sus proyectiles. Fue fuego de supresión, pero de una calidad letal. Obligó a los hombres en la cresta a agachar la cabeza, a interrumpir su fuego, a romper su concentración. Esos preciosos segundos de pausa fueron la ventana que los demás marines necesitaban. Aprovechando la cobertura que Paco proporcionaba, un equipo de asalto, liderado por un sargento, pudo flanquear la posición por la izquierda. Se movieron como sombras, subieron por la parte trasera de la cresta y neutralizaron la amenaza en un breve y violento intercambio. El fuego enemigo cesó. El silencio que siguió fue casi más ensordecedor que el combate. 50 marines, incluido Paco, habían salido del barranco. 50 marines respiraron el aire pesado de la jungla, vivos. Las bajas, milagrosamente, se limitaron a 2 heridos leves por esquirlas de roca. La patrulla regresó a la base. La noticia del enfrentamiento y, sobre todo, del papel decisivo del cabo Vázquez, se propagó como un reguero de pólvora. No fue solo un acto de valentía, fue un acto de pericia táctica pura, de una clarividencia que solo poseen los verdaderos combatientes. Esa noche, en el refugio abarrotado, ningún marine vio a Paco como el fantasma o el tipo del S-4. Lo vieron como el artillero que había calmado su arma bajo fuego y les había dado la oportunidad de luchar. Un sargento veterano, con cicatrices en los brazos, se acercó y sin decir una palabra, le entregó el parche de la compañía de armas. Un gesto simbólico, pero más poderoso que cualquier medalla. A la mañana siguiente, el capitán Riggs entró en la tienda de operaciones con una determinación de acero. Colocó sobre la mesa del mayor a cargo del batallón un informe detallado y, sobre él, una cinta de la grabación del visor térmico del vehículo que mostraba nítidamente la secuencia, el destello, el disparo marcador de Paco, la ráfaga enemiga, y su movimiento bajo fuego para emplazar la M240. Señor, dijo Riggs, su voz tranquila pero implacable, el cabo Vázquez acaba de cambiar el destino de 50 marines. No podemos permitir que el destino de un marine tan excepcional siga siendo decidido por una nota administrativa obsoleta. El mayor observó la grabación, luego el informe. Las imágenes no mentían. La evidencia era abrumadora. Una semana después, en una ceremonia improvisada frente a la bandera, bajo el sol implacable de la jungla, el cabo Francisco Paco Vázquez recibió no solo una condecoración por su valor, sino también la orden de transferencia permanente a la compañía de armas, primer batallón, quinto de marines. El sargento mayor que años atrás le había dado la palmada en el hombro en Pendleton estaba allí. Y esta vez, su gesto era de genuino respeto. El disparo de Paco no solo había silenciado una amenaza enemiga, había hecho añicos, para siempre, el prejuicio que lo había mantenido al margen. Su historia dejó de ser la del que no podía servir en combate. Se convirtió, para aquellos 50 marines y para todos los que oyeron la historia, en la prueba viviente de que el valor y la capacidad no tienen acento, ni apellido, ni límites impuestos por la mirada corta de otros. Había ganado su sitio no pidiéndolo, sino demostrando, en el momento más crítico, que era exactamente donde siempre debió estar. El frío húmedo de la madrugada en la base de Camp Pendleton se aferraba al uniforme. En la penumbra previa al alba, el silencio era un mantón pesado, roto solo por el rumor lejano del océano y el susurro de botas sobre gravilla. Allí, formado en una fila que parecía tallada en piedra, estaba el cabo Francisco Paco Vázquez. Su mirada, fija en un punto invisible más allá del instructor que gritaba órdenes, era un lago en calma que ocultaba corrientes profundas. Le llamaban el fantasma, no por sigilo, sino por su persistente, casi etérea, presencia en los márgenes. Había ingresado al cuerpo de marines con un sueño grabado a fuego en el alma, servir en una unidad de combate de infantería. Pero una y otra vez, tropezaba con el mismo muro. Su expediente, impecable en disciplina y condición física, llevaba una nota administrativa que funcionaba como un sello de plomo, destino recomendado, logística o apoyo. Limitaciones percibidas para servicio de combate directo. Nunca se explicaba claramente cuáles eran esas limitaciones, pero la sombra de un apellido hispano y un acento suave que delataba sus orígenes en El Paso parecían ser argumento suficiente en la mente de algunos oficiales de asignación. Ahora, a pocos días de un nuevo despliegue a una zona caliente en el Pacífico, Paco miraba cómo a sus compañeros les asignaban sus unidades, la primera, la tercera, la quinta,
nombres que resonaban con historia y gloria. A él le informaron, con una frialdad burocrática, que su destino sería el S4, la sección de logística del batallón. Tu labor será crucial, Vázquez. Sin el S4, los rifles no disparan y los marines no comen, le dijo el sargento mayor con una palmada que pretendía ser de ánimo pero que se sentía como un epitafio. Mientras empacaba su equipo, el eco de las palabras de su abuelo, un veterano de Vietnam, retumbaba en su cabeza. Aquí no nos regalan nada, mijo. Tenemos que ser el doble de buenos para que nos vean la mitad. Pero, ¿y si ni siquiera te daban la oportunidad de demostrarlo? La rutina en el S4 era un purgatorio de inventarios, formularios y la interminable tarea de asegurar que los suministros llegaran a donde debían. Paco era eficiente, meticuloso, pero su espíritu se consumía entre cajas de raciones MRE y repuestos de radio. Observaba desde lejos a los marines de las unidades de línea. Compartía comedor con ellos. Veía la hermandad forjada en el sudor del entrenamiento y la tensión de la preparación para el combate. Él era parte del cuerpo, pero no de ese núcleo. Hasta que una tarde, mientras supervisaba la descarga de un contenedor, el sargento de su sección, un hombre cansado llamado Anx, lo llamó aparte. «Oye, fantasma, tienes fama de ser un tirador excepcional, ¿cierto?», lo oí comentar a los instructores en el campo. Paco asintió, sin comprender. El capitán de la compañía de armas pesadas necesita un artillero adicional para el entrenamiento de la nueva dotación de ametralladoras M240. Todos sus hombres están saturados. Es una tarea temporal, de apoyo. ¿Te interesa? Una chispa, minúscula, se encendió en el pecho de Paco. No era combate, pero era tocar un arma, sentir su peso, su propósito. Aceptó sin dudar. Documento 2. El polvo rojizo del Valle de la Muerte de California se levantaba en nubes espesas, mezclándose con el olor a pólvora quemada y aceite caliente. Paco Vázquez estaba arrodillado detrás de la pesada M240 Bravo, su mejilla pegada a la culata, el mundo reducido a la mira y al blanco que centelleaba a 600 metros de distancia. A su lado, el joven soldado de primera clase Davis, novato y nervioso, actuaba como su asistente de arma, alimentando la cinta de munición. El capitán de la compañía de armas, un tipo severo llamado Riggs, observaba con los brazos cruzados desde una posición elevada. El ejercicio era simple, proporcionar fuego de cobertura para simular el avance de un pelotón. Pero cuando el capitán dio la orden de fuego, algo falló en la mecánica de Davis. La cinta se atascó, el arma dejó de disparar. Los segundos se alargaron, críticos. «Desatascad esa maldita arma», rugió el capitán, su voz distorsionada por el viento y la distancia. Paco, sin perder la calma, apartó a Davis con un gesto suave pero firme. Sus manos, habituadas a la precisión de los inventarios, se convirtieron en extensiones del metal. En 3 movimientos fluidos, identificó el problema, retiró el cartucho defectuoso y volvió a cerrar el mecanismo. «¡Listo!», gritó, y antes de que el eco de su voz se disipara, la M240 escupió fuego de nuevo. El repiqueteo era un tambor de guerra perfecto, constante, y los impactos en el blanco formaron un grupo tan cerrado que el observador en la torre radiofoneó impresionado. El capitán Riggs bajó de su posición, su mirada escudriñando a Paco, no como a un fantasma, sino como a un marine. «¿De dónde diablos has salido, cabo?». Paco, sudoroso y con el rostro manchado de polvo, se cuadró. «Del S4, señor». Riggs frunció el ceño. Luego asintió lentamente. «Buen trabajo. Quédate con nosotros el resto de la semana». Esas palabras fueron el primer resquicio de luz. La semana se convirtió en 2, y Paco no solo demostró una habilidad innata con el arma, sino una templanza y una capacidad para instruir a los más nuevos que impresionó a los suboficiales. Aprendió los códigos tácitos, el lenguaje de los hombres que confían sus vidas unos a otros. Sin embargo, la barrera administrativa seguía en pie. La noche antes del embarque final, Paco fue llamado a la tienda del capitán Riggs. «Vázquez, he hecho llamadas. He peleado con la plana mayor. Pero tus papeles están clavados. No puedo transferirte oficialmente a mi compañía para este despliegue». Paco sintió que el suelo cedía bajo sus pies. «Pero», continuó Riggs, clavándole una mirada intensa, «necesito un artillero de confianza para mi vehículo de mando. Es un puesto de apoyo técnico, adjunto al S4, pero operativamente vendrás con nosotros. En el papel serás logística. En el terreno, serás un marine de armas. Es lo mejor que puedo hacer».
Era una solución gris, un limbo. Pero era un paso dentro del círculo de fuego. Paco excepto. Al menos estaría allí. Documento 3. La jungla era un ser vivo, húmedo, sofocante y hostil. Los árboles gigantescos formaban un dosel que convertía el día en un crepúsculo verde. La misión era de reconocimiento en fuerza. Adentrarse en un valle remoto, identificar supuestas posiciones enemigas y regresar sin comprometerse en un combate prolongado. La patrulla, formada por 49 marines de la compañía de armas y un Paco Vázquez oficialmente adjunto, avanzaba en un silencio espeso, roto solo por el goteo de la humedad y el crujido ocasional de una rama. Paco caminaba cerca del vehículo del capitán Riggs, su M240 desmontada y sujeta a su arnés, pero su mente y sus sentidos estaban despiertos, alerta. Había pasado meses en esa zona. Su oído había aprendido a distinguir el sonido de un animal del roce de un uniforme contra la maleza. Fue un destello minúsculo, una reflexión de luz en un lente, lo que vio. Estaba en una elevación ligera, cubriendo el flanco derecho de la columna que serpenteaba por un sendero bajo. El destello venía de una cresta rocosa a 200 metros, perfectamente camuflada. No había tiempo para gritar una advertencia compleja. Instinto puro, forjado en 1000 horas de entrenamiento, no reconocido, tomó el control. Alzó su rifle M4 y disparó un único proyectil hacia la posición enemiga. No para impactar, sino para marcar. El estallido del disparo rompió el silencio como un cristal. Fue la señal que salvó vidas. En el instante siguiente, una ráfaga de fuego automático enemigo, proveniente exactamente del punto que Paco había marcado, barrió el sendero donde, segundos antes, la cabeza de la columna estaba expuesta. Los marines, alertados por el disparo de Paco, ya se estaban lanzando al suelo o buscando cobertura. El caos estalló, pero fue un caos controlado. El elemento sorpresa del enemigo se había perdido. Francotirador en la cresta. Fuego de supresión, gritó el capitán Riggs. Pero el fuego enemigo era intenso y preciso, clavando a todo el pelotón en un barranco, imposibilitando cualquier movimiento o contraataque efectivo. Estaban atrapados, y cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de bajas catastróficas. La única pieza de fuego pesado que tenía un ángulo despejado hacia la cresta era la M240 que Paco cargaba. Pero para emplazarla, tendría que ascender unos metros por un terreno expuesto, bajo fuego directo. Paco miró al capitán. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas. Riggs asintió, una orden silenciosa cargada de la urgencia del momento. Paco se desprendió de parte de su equipo, agarró el pesado trípode y el cañón, y con un movimiento felino, se escabulló hacia un promontorio rocoso. Las balas silbaban a su alrededor, levantando tierra a sus pies. Llegó, montó el arma con una velocidad sobrenatural, y miró a través de la mira. Respiró hondo, el mundo desapareció. Solo existía la cresta, el fogonazo del francotirador enemigo, y la matemática fría de la balística. Apretó el gatillo. Documento 4. El tableteo de la M240 no fue un sonido de furia descontrolada, sino el de una herramienta de precisión utilizada por un maestro artesano. Paco Vázquez no descargó la cinta completa. Disparó ráfagas cortas, calculadas, que impactaron justo en la base de las rocas donde se ocultaba el francotirador y su observador. El polvo y las esquirlas de piedra volaron, no por un impacto directo, sino por la presión constante e ineludible de sus proyectiles. Fue fuego de supresión, pero de una calidad letal. Obligó a los hombres en la cresta a agachar la cabeza, a interrumpir su fuego, a romper su concentración. Esos preciosos segundos de pausa fueron la ventana que los demás marines necesitaban. Aprovechando la cobertura que Paco proporcionaba, un equipo de asalto, liderado por un sargento, pudo flanquear la posición por la izquierda. Se movieron como sombras, subieron por la parte trasera de la cresta y neutralizaron la amenaza en un breve y violento intercambio. El fuego enemigo cesó. El silencio que siguió fue casi más ensordecedor que el combate. 50 marines, incluido Paco, habían salido del barranco. 50 marines respiraron el aire pesado de la jungla, vivos. Las bajas, milagrosamente, se limitaron a 2 heridos leves por esquirlas de roca. La patrulla regresó a la base. La noticia del enfrentamiento y, sobre todo, del papel decisivo del cabo Vázquez, se propagó como un reguero de pólvora. No fue solo un acto de valentía, fue un acto de pericia táctica pura, de una clarividencia que solo poseen los verdaderos combatientes. Esa noche, en el refugio abarrotado,
Ningún marine vio a Paco como el fantasma o el tipo del S-4. Lo vieron como el artillero que había calmado su arma bajo fuego y les había dado la oportunidad de luchar. Un sargento veterano, con cicatrices en los brazos, se acercó y sin decir una palabra, le entregó el parche de la compañía de armas. Un gesto simbólico, pero más poderoso que cualquier medalla. A la mañana siguiente, el capitán Riggs entró en la tienda de operaciones con una determinación de acero. Colocó sobre la mesa de mayor a cargo del batallón un informe detallado, y sobre él, una cinta de la grabación del visor térmico del vehículo que mostraba nítidamente la secuencia. El destello, el disparo marcador de Paco, la ráfaga enemiga, y su movimiento bajo fuego para emplazar la M240. Señor, dijo Riggs, su voz tranquila pero implacable, el cabo Vázquez acaba de cambiar el destino de 50 marines. No podemos permitir que el destino de un marine tan excepcional siga siendo decidido por una nota administrativa obsoleta. El mayor observó la grabación, luego el informe. Las imágenes no mentían. La evidencia era abrumadora. Una semana después, en una ceremonia improvisada frente a la bandera, bajo el sol implacable de la jungla, el cabo Francisco Paco Vázquez recibió no solo una condecoración por su valor, sino también la orden de transferencia permanente a la compañía de armas, primer batallón, quinto de marines. El sargento mayor que años atrás le había dado la palmada en el hombro en Pendleton estaba allí. Y esta vez, su gesto era de genuino respeto. El disparo de Paco no solo había silenciado una amenaza enemiga, había hecho añicos, para siempre, el prejuicio que lo había mantenido al margen. Su historia dejó de ser la del que no podía servir en combate. Se convirtió, para aquellos 50 marines y para todos los que oyeron la historia, en la prueba viviente de que el valor y la capacidad no tienen acento, ni apellido, ni límites impuestos por la mirada corta de otros. Había ganado su sitio no pidiéndolo, sino demostrando, en el momento más crítico, que era exactamente donde siempre debió estar.